Buenos días para todos. Agradezco primero que todo la invitación del Departamento de Anestesia de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a revisar un tema actual y es la implementación de los programas de Patient Blues Management, PBM, en Latinoamérica. Lo primero que les quiero decir es que ya hay una asociación clara entre la transfusión sanguínea y los malos desenlaces. Los pacientes que más se transfunden son los pacientes que más desenlaces adversos tienen. Y los desenlaces son de todo tipo, desde reacciones post-transfusionales, como las reacciones febriles, la enfermedad injerto contra huésped, reacciones hemolíticas, reacciones alérgicas que pueden ir desde un simple rash hasta un shock anafiláctico, otras reacciones secundarias a la transfusión como son el TRALI o la injuria pulmonar asociada a transfusión, la sobrecarga hídrica asociada a la transfusión o el TACO, que se presenta sobre todo con el plasma, y otra serie de reacciones menos frecuentes como son las infecciones virales asociadas a la transfusión, que cada vez son menores en porcentaje, afortunadamente, pero que desafortunadamente, a pesar de que todos los pacientes o la gran mayoría se someten a pruebas pretransfusionales, todavía se siguen reportando en el mundo. Y eso hizo que hacia más o menos el año 1998, el profesor James Ebister, que es un hematólogo australiano, empezó a hablar de los malos desenlaces a transfusión, asociados a transfusión, y que además había que crear una estrategia que resolviera el tema de la seguridad en la medicina transfusional, y de ahí salió el término PBM, que podría decirse que es como la gestión de la sangre del paciente. Y hacia el año 2005, en una revista muy importante australiana, salió el artículo, digamos, de donde nació toda la estrategia, y más o menos hacia el año 2011 se implementó en Australia los programas de PBM. Hay hoy en día medidos los desenlaces y pues tienen absolutamente un impacto muy importante, no solamente en los resultados, no solamente en la disminución de las transfusiones de banco o transfusiones halogénicas, y un impacto muy importante también en el costo de la atención de los pacientes, que es un ítem supremamente destacable en momentos donde muchos de los sistemas de salud de los países latinoamericanos son muy frágiles desde el punto de vista económico y requieren esta estrategia. Y hacia el año 2015, él mismo creó la PBM Foundation, que es una, digamos, organización que lo que hace es difundir el tema del PBM en el mundo. La definición de PBM, esta es la definición original, pero básicamente es un sistema que lo que quiere es mejorar los resultados de los pacientes, tanto médicos como quirúrgicos, haciendo un manejo y una preservación de la propia sangre del paciente. En PBM hay una triada que es, digamos, una triada que asegura un resultado adverso, y es cuando usted combina anemia, sangrado y transfusión. Esta es la página de la Autoridad Nacional Sanguínea Australiana, que es un ente gubernamental que vigila todas las estrategias del programa de PBM y audita las transfusiones en Australia. Aquí en esta página, que la pueden consultar en internet, van a encontrar las guías tanto en PDF como en PowerPoint,
y pueden descargar absolutamente, están hasta los manuales para la implementación del programa. Entonces, es una página que los invito a que consulten. Cuando usted busca en una base de datos tan importante como PubMed, el término transfusión restrictiva, encuentra alrededor de 4.300 publicaciones. Si ustedes se dan cuenta, en esa línea de tiempo verde-azul que hay abajo, al lado, se dan cuenta que es un tema que viene creciendo en publicaciones y hasta el año 2021 tiene el mayor pico de publicaciones. Esto lo que nos indica es que cada vez hay más evidencia médica acerca de los beneficios, y las publicaciones son claras acerca de cómo es el impacto que tiene la transfusión restrictiva. Y la transfusión restrictiva es la manera o es el pilar fundamental o uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se fundamenta el PBM. Este es un estudio publicado recientemente, hecho en Australia, donde analizaron cuál era el impacto sobre los resultados y la reducción de costos en el sistema de salud al analizar los programas de PBM que se implementaban en Australia. Como les digo, en Australia hoy el PBM no solamente es un programa instaurado completamente, sino que es una política gubernamental. Hay una legislación completa acerca de lo que son los programas de PBM y su implementación en los hospitales de tercer y cuarto nivel en Australia. Y ellos llegan a una conclusión, y es que la implementación de un programa de PBM en toda la jurisdicción australiana se asoció con mejores resultados para los pacientes, menor utilización de productos sanguíneos y ahorro de costos en el sistema de salud. Y son costos muy importantes. En un solo estudio demostraron que se ahorraron más de 40 millones de dólares en la atención de esos pacientes cuando se implementó la estrategia de manera completa. Y les quiero mostrar este estudio porque es un estudio local, es un estudio colombiano que hicieron entre dos instituciones, el Hospital Militar Central de Bogotá y la Fundación Valle de Lili de Cali, donde ellos simplemente evaluaron uno de los componentes del PBM, que es la monitorización de la coagulación con test viscoelásticos, en este caso con tromboelastografía rotacional. Ellos hicieron una comparación, cogieron las cirugías cardíacas complejas, tanto en niños como en adultos, y hicieron un análisis de cuánto costaba atender esos pacientes cuando la estrategia transfusional se basaba en la casilla de arriba en los test estándar de laboratorio y en la casilla de abajo cuando se basaban en tromboelastografía rotacional. Y se dieron cuenta de que había en el costo total de la atención una diferencia por paciente de $3.211, que eso es alrededor de más de 10 millones de pesos. Este estudio está por publicarse en una revista internacional especializada en costos de atención en salud. Entonces es un estudio interesante y lo quise traer por ser un estudio sobre todo local. Entrando en materia de qué es PBM, aquí vemos los tres pilares. El primer pilar en rojo es la optimización de la masa de glóbulos rojos. En la parte preoperatoria lo que debemos hacer es no llevar pacientes anémicos a cirugía electiva, es a cirugía mayor electiva. En el intraoperatorio hay que llevar el paciente en una condición hematológica óptima, y cuando hablamos de condición hematológica óptima estamos hablando de suspender de manera responsable y con los intervalos de tiempo adecuados todos los medicamentos que alteren la coagulación. Y cuando digo de manera responsable me refiero a que usted no se lo puede suspender a todos los pacientes. Hay pacientes en donde el riesgo trombótico es mayor que el riesgo hemorrágico, y hay que recordar que el riesgo trombótico, como siempre les he dicho yo, sobre todo al personal de información que rota con nosotros, a veces los pacientes que tienen un riesgo trombótico muy alto, es mejor correr el riesgo de la hemorragia que suspender todos los medicamentos, porque cuando el paciente hace una complicación trombótica
puede tener muy malos desenlaces y le pueden quedar muchas secuelas. Si uno, por ejemplo, tiene un paciente que hace un tromboembolismo pulmonar o hace un SV trombótico, el riesgo de que pierda la vida en el primer caso y el riesgo de que quede con secuelas en el segundo caso es muy alto. Y en el posoperatorio se debe mejorar la eritropoyesis y evitar la anemia inducida por medicamentos y la anemia inducida por muestras en los pacientes de cuidado intensivo. En el pilar 2, se trata de todos los esfuerzos que podamos para cuidar la masa eritrocitaria, o sea, minimizar el sangrado. En la parte preoperatoria, evaluar el riesgo de sangrado de cada paciente y hacer una planeación de las estrategias que nos pueden ayudar a ahorrar sangre para cada uno de estos pacientes. Esta evaluación debe ser individual, o sea, todo paciente tiene un plan distinto, y evitar el sangrado iatrogénico. En la parte intraoperatoria, hemostasia adecuada, técnicas de ahorro sanguíneo si están indicadas, transfusión autóloga, autotransfusión si está indicada, normotermia siempre para los pacientes y el uso de agentes hemostáticos, tanto tópicos como parenterales. Y en la parte posoperatoria, el manejo del sangrado siempre, monitorizar la temperatura, hacer calentamiento rápido después de que los pacientes cuando llegan a la unidad de cuidado intensivo estén normotérmicos, evitar las pérdidas sanguíneas de cualquier tipo, mirar en algunos pacientes si son candidatos a la autotransfusión en el posoperatorio, pacientes sobre todo con tubos de mediastino, a veces pierden mucho volumen sanguíneo por ahí, saber en qué momento se inicia la profilaxis antitrombótica, profilaxis para la hemorragia del tracto digestivo y antibiótico terapia. Y en el tercer pilar en azul está todo lo que es la optimización de la tolerancia a la anemia, evaluar la reserva fisiológica, como evaluando todas las patologías cardiovasculares que el paciente tenga y la patología pulmonar sobre todo, evaluar también si hay necesidad de, lo que les digo, de usar técnicas de ahorro sanguíneo, en cirugía optimizar el gasto cardíaco con medicamentos si es necesario y optimizar la ventilación y la oxigenación. Y en la parte posoperatoria, tratar de hacer todas las estrategias necesarias para que el paciente tolere cifras de hemoglobina entre 7 y 9, mejorar el aporte de oxígeno, disminuir el consumo, a hacer siempre, y como les digo, esto es uno de los pilares fundamentales de toda la estrategia, pensar en transfusión restrictiva y el uso de antibióticos. Entonces ya vimos qué hay que hacer en el preoperatorio. Como les digo, lo más importante en el preoperatorio es no llevar pacientes anémicos a cirugía electiva. Si usted detecta un paciente que va para cirugía mayor electiva con riesgo de sangrado, entonces usted lo que hace es que estudia esa anemia, que el estudio de esa anemia, como vamos a ver, es muy, muy sencillo, y identifica si el paciente tiene una anemia crónica o una anemia por deficiencia de hierro. En el primer caso, pues verá si el paciente es susceptible del uso de estimulantes de la eritropoyesis, y en el segundo caso, si es susceptible de un manejo con hierro, bien sea oral o parenteral, de acuerdo al intervalo de tiempo que usted tenga para hacer ese tratamiento. Va a evaluar el riesgo de sangrado, va a planear qué tipo de estrategias va a usar para que el paciente tenga una transfusión restrictiva de banco, va a evitar el sangrado iatrogénico y va a mejorar la reserva o la tolerancia a la anemia. Uno de los pilares fundamentales entonces en el preoperatorio es la creación de lo que se llama una clínica de anemia preoperatoria, que lo que tiene como objetivo es, como les digo, el diagnóstico y el manejo farmacológico de la anemia preoperatoria. Y además de eso, también en esa clínica de anemia preoperatoria se va a evaluar la competencia hemostática del paciente, se va a indagar por alteraciones congénitas y adquiridas de la hemostasia. Tengan en cuenta la enfermedad de von Willebrand, que es uno de los trastornos más frecuentes o el trastorno más frecuente de la hemostasia en la población general. Y tengan en cuenta, obviamente, que los pacientes hoy cada vez, primero llevamos pacientes más longevos, más ancianos, a cirugía mayor. Hoy en día estamos viendo pacientes por encima de los 70 años programados para procedimientos muy grandes con riesgo alto de sangrado. Y esos pacientes a menudo vienen tomando medicamentos que pueden alterar la coagulación, bien sea anticoagulantes tipo warfarina o
anticoagulantes orales, heparinas, tanto heparina no fraccionada como heparina bajo peso molecular, fármacos antiplaquetarios, a veces terapia monoterapia antiplaquetaria, con asa con clopidogrel, a veces terapia dual, y medicamentos herbales donde vamos a tener en cuenta sobre todo lo que son el ajo en perlas, no me refiero al ajo de la dieta, sino el ajo en perlas que tiene una concentración muy alta, el ginkgo biloba y el ginseng. Acuérdense de las 3G de los medicamentos herbales para suspenderlos por lo menos 10 días antes de la cirugía. Entonces, en el diagnóstico de la anemia es relativamente sencillo, es mirar las cifras de hemoglobina y hematocrito, mirar la ferritina y si el paciente tiene una anemia crónica y no por deficiencia de hierro. En el caso de la ferritina, si el paciente tiene una ferritina menor de 100, generalmente va a tener una anemia por deficiencia de hierro y hay que seguir el estudio de la anemia por deficiencia de hierro. Y si el paciente no tiene una anemia por deficiencia de hierro y tiene una anemia crónica, hay que pedir otras pruebas orientadas a ver por qué la anemia crónica, hay que evaluar la función renal, hay que ver si el paciente tiene una infección o hay que ver si el paciente tiene otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la enfermedad crónica hepática, entre otras. Hay una cosa muy importante y es la definición de anemia para los programas de PBM. En el mundo se ha estandarizado que cualquier paciente que sea hombre y tenga una hemoglobina menor de 13 tiene anemia, y cualquier paciente de sexo femenino que sea mujer y tenga una hemoglobina menor de 12 por definición tiene anemia. En el intraoperatorio, que es, digamos, lo que a nosotros nos toca, digamos, el manejo más importante para nosotros, hay que hacer énfasis en que toda esa parte preoperatoria la debe hacer un grupo multidisciplinario, que básicamente es anestesia, obviamente el grupo de cirujanos tratantes, y a veces es necesario involucrar al hematólogo en este manejo. En la parte intraoperatoria, entonces, esa planeación la debemos hacer nosotros, en compañía, obviamente, de todo el equipo quirúrgico. Debemos trabajar en grupo, como siempre se debe hacer en cirugía mayor, para lograr buenos resultados. Vamos a llevar a nuestro paciente a cirugía en el momento óptimo, en una condición hematológica óptima, para minimizar o proteger esa masa eritrocitaria, esa masa de glóbulos rojos. Desde el principio de la cirugía vamos a hacer una hemostasia adecuada, vamos a usar técnicas de ahorro sanguíneo, vamos a ver si el paciente es candidato a la autotransfusión. Hoy en día los programas de PBM, como digo yo, revivieron los programas de autotransfusión. Hoy en día hay máquinas muy efectivas, no solo que permiten separar glóbulos rojos, también permite de manera preoperatoria, si el paciente, así, si uno planea para el paciente ello, también permiten separar plasma y separar plaquetas. Hay algunos pacientes en los que se puede hacer una separación del plasma y de las plaquetas. Debemos mantener la normotermia, usar agentes hemostáticos, tanto tópicos como agentes parenterales, y debemos optimizar el gasto cardíaco del paciente, la ventilación y la oxigenación. En cuanto a la parte de monitoría intraoperatoria de la coagulación, cuando hablo de monitoría perioperatoria no me refiero solamente a test viscoelásticos, me refiero a una serie de exámenes que debemos hacer en nuestros pacientes, como son los gases arteriales, el recuento de plaquetas, la medición del fibrinógeno sérico, el ACT para pacientes que han recibido heparina. En algunos pacientes, específicamente los que vienen recibiendo heparina no fraccionada, es útil el TPT, y en los que vienen recibiendo warfarina es útil el TP. Test viscoelásticos, como la tromboelastografía convencional o el Roten, y hay que decir que ahora en el armamentario de los test viscoelásticos en el panorama mundial ya apareció también la nueva tecnología de tromboelastografía, el TEI-6S, que nos permite ver 4 curvas en vez de una y nos permite medir de manera más eficiente la parte de la coagulación. Y acaba de aparecer el cuarto sistema, que es el Quantra, que es una máquina parecida o similar a los anteriores, pero que ya no da curvas, sino solamente valores numéricos.
Y está también los sistemas de agregometría plaquetaria como el Verify Now y el Pulse, entre otros, que nos permiten hacer una monitoría de los medicamentos antiplaquetarios a la cabecera del paciente. Siempre será una tarea del anestesiólogo y del equipo quirúrgico la prevención y el manejo de la hipotermia. Recordemos que la hipotermia es un marcador independiente de mortalidad en cirugía mayor y en trauma. Debemos usar una medición adecuada de la temperatura con un termómetro esofágico y debemos usar todos los métodos de calentamiento activo externo que estén disponibles, como las mantas de calor convectivo, como las mantas de circulación de agua caliente o blanquetroles y los calentadores de líquidos, tanto de alto como de bajo flujo. La hemodilución normovolémica todavía es una técnica que se puede usar en algunos pacientes. Recuerden que es una técnica ya que tiene décadas, es costo efectiva, permite tener sangre completa disponible, pero debemos hacer una valoración previa de la tolerancia a la anemia para mantener hematocritos entre 25 y 30. Obviamente es para pacientes llevados a cirugía electiva y son muy eficientes los nuevos dispositivos de Cell Saver porque permiten la separación no solamente de glóbulos rojos, sino que se pueden separar plasma y plaquetas. Como les digo, los programas de PBM resucitaron el salvamento celular. Estas máquinas nuevas permiten excelente calidad de glóbulos rojos con una vida media normal, concentraciones altas de 2,3 dpg, concentraciones altas de ATP y excelente calidad para el transporte del oxígeno, de la glucosa y los aminoácidos. Están indicados en procedimientos de cirugía mayor en muchos campos: trauma, obstetricia, cirugía cardíaca, cirugía vascular, trasplantes, cirugía ortopédica mayor y cirugía oncológica, entre otros, ya que tienen protocolos de doble lavado y ya se han hecho estudios específicamente en el campo de cirugía hepática con tumores hepáticos y hay estudios que muestran que ya puede ser una técnica segura. Sigue siendo una contraindicación relativa, pero como les digo, cada vez hay más estudios que muestran que estos nuevos dispositivos con protocolos de doble lavado y filtros pueden ser útiles en el campo de la cirugía oncológica hepática. Pocas contraindicaciones: la contaminación bacteriana y la anemia de células falciformes, entre otras. Y como les digo, las tecnologías nuevas disponibles son mucho más eficientes que las tecnologías que tenemos o que teníamos antes. En cuanto a la parte de terapia de sustitución farmacológica, hay que recordar que debemos usar antifibrinolíticos, calcio, otras herramientas como los concentrados de factores, el concentrado complejo protrombínico y el concentrado de fibrinógeno, que ya están disponibles desde hace tiempos en nuestro país, y el concentrado de fibrinógeno está disponible desde hace ya un par de años. Y sigue estando en el armamentario, pero relegado como al último peldaño de la pirámide, el factor 7 activado para algunos pacientes en los que no ha respondido a ninguna estrategia. Se usa como una medida salvadora, pero como les digo, el factor 7 activado ha entrado casi que en desuso en el campo del manejo de la hemorragia perioperatoria en cirugía mayor. ¿Qué debemos hacer en el posoperatorio? Como les dije ahora, debemos usar la misma estrategia que hemos usado en el preoperatorio y en el intraoperatorio, y debemos seguir cuidando a nuestros pacientes de la hipotermia, manteniendo la normotermia en el posoperatorio inmediato, mirando si es susceptible de usar otras estrategias para el manejo del sangrado y haciendo profilaxis para la hemorragia del tracto digestivo, evitar las infecciones y, muy importante, elegir el momento preciso para el inicio de la profilaxis antitrombótica. Lo que las guías dicen es usar la profilaxis antitrombótica entre las 6:00 y la hora 48 luego del posoperatorio, de acuerdo a la competencia hemostática, es lo que dicen todas las guías. Ya para terminar, les quiero mostrar, estas son las 6 guías que están publicadas en la página de la Autoridad Nacional Australiana. Una guía para sangrado crítico, otra guía para perioperatorio, otra guía para sangrado de origen médico, otra guía para manejo del sangrado en cuidado intensivo, otra guía para la paciente obstétrica y otra guía para los pacientes pediátricos. Nosotros estamos con un grupo de personas en Latinoamérica trabajando muy fuerte el tema de
capacitación, creación de cursos de PBM en Latinoamérica, y lo que queremos es poder llevar este programa a la mayor cantidad de sitios posibles en Latinoamérica. Nosotros, con un grupo interdisciplinario de personas de varios países, hemos podido hacer un sondeo, y los países en los que el PBM ha empezado a andar son México, Chile y Colombia. Y estamos seguros de que hay muchos países en Sudamérica y Centroamérica que se van a poder beneficiar de este tipo de estrategias, ya que sus sistemas de salud son bastante débiles desde el punto de vista económico y se pueden beneficiar del ahorro de costos de esta estrategia. Hemos creado para Colombia un grupo que se llama PBM Colombia, con el apoyo de dos referentes internacionales, que son el doctor Gorlinger, que es un anestesiólogo alemán que ha trabajado mucho el tema de sangrado, y Manuel Quintana, que es un intensivista que trabaja en España y que también es un referente a nivel internacional en el tema de PBM. Quiero destacar este esfuerzo que estábamos haciendo en la IPS universitaria. Estamos creando un centro de cuidado clínico de medicina transfusional basada en PBM. Ya hemos recibido el aval de la parte directiva para continuar con su creación, y es el segundo esfuerzo en Colombia, junto con el de la Fundación Valle de Lili, de montar digamos en serio, un programa completo de medicina transfusional basado en PBM, que va a beneficiar no solamente a nuestros pacientes, sino que a futuro se va a convertir en un centro de formación de talento humano, ya que pues la clínica apunta a ser el hospital universitario de la Universidad de Antioquia, y se van a beneficiar pues todos nuestros residentes, no solamente de anestesia, sino de otras especialidades, conocer el programa y convertirse en facilitadores de la creación de otros programas de PBM a nivel nacional. Para terminar, entonces, algunos puntos claves: la estrategia de PBM. Las transfusiones halogénicas definitivamente se asocian con desenlaces adversos. La implementación de los programas de PBM son la mejor manera de mejorar los desenlaces asociados a transfusión. Esto debe convertirse a futuro en una política de salud pública en Colombia. Todos los centros de alta complejidad deberían implementar esta estrategia. Las técnicas de ahorro sanguíneo son parte fundamental de la estrategia de PBM en cirugía mayor y en trauma. Y la terapia farmacológica de apoyo permite disminuir la cantidad de hemocomponentes utilizados en cirugía mayor y hacen parte de esta estrategia. La clave siempre será, como les digo, educación, educación y más educación. Y el mensaje final: por favor, ahorre sangre y ahorre vidas. Muchas gracias. Adelante si tienen alguna pregunta. Diego, Dani, la doctora Daniela González levantó la mano. Profe, hola, yo tengo una pregunta y es algo más pues como de índole práctico. Nosotros en el acercamiento de estos pacientes, específicamente en el escenario de aquel paciente que va a una cirugía mayor, con riesgo de pérdida sanguínea, que esté anémico, que sea pues una cirugía electiva, pues sabemos que lo ideal es llevar, optimizar esos niveles de hemoglobina y no llevar a ningún paciente con anemia. Y también sabemos que en Colombia la principal causa de anemia es la deficiencia de hierro. Entonces, a veces no sé cómo podemos nosotros, pues cómo es esa estrategia práctica de nosotros manejarlo, porque muchas veces siento que nosotros no vamos a hacer un seguimiento de estos pacientes. Siento que nos quedamos cortos en el tiempo de pedir estudios de todo el perfil ferroquinético y no necesariamente medicina interna los está evaluando como para determinar la reposición adecuada de hierro. Y muchas veces incluso en la práctica yo he hecho sin tener perfiles ferroquinéticos ni documentar pues como esa deficiencia de hierro, lo que he hecho es empezar como a suplementarlo. No sé si eso sea lo adecuado, qué nos sugiere usted o cómo abordamos estos pacientes. Y el otro escenario es en el paciente electivo, que lo vemos por consulta, lo mismo, va para una cirugía mayor, riesgo de pérdida superior a 500. Si nosotros, pues, ¿cómo podemos abordarlo? Pedirle los estudios, no empezarle reposición, sino esperar hasta los estudios o qué hacer, cómo abordarlo. Mira, Daniela, esa dificultad no creas que es en nuestro escenario nomás. Hay que decir que definitivamente en el mundo
y en países como los europeos, que supuestamente tienen una mucha mejor calidad de vida que nosotros, hasta el 30% de pacientes que van a cirugía mayor electivo tienen anemia. Entonces eso es un problema, ese tal vez el problema más importante, lo que acabas de tocar, de la estrategia de PBM. Entonces, ¿qué se hace? Es fundamental, o sea, el anestesiólogo como tal se puede y se tiene que involucrar en el manejo de la anemia de estos pacientes. O sea, usted lo puede hacer a nivel personal en un esfuerzo propio y eso es una cosa válida y usted mismo puede hacer la suplementación. Las guías son muy claras, hay mucha literatura al respecto, usted puede elaborar un protocolo sencillo. Pero digamos, para garantizar, por ejemplo, en la institución donde nosotros trabajamos, aquí en la IPS universitaria, nosotros necesitamos, por el flujo de la cantidad de pacientes que tenemos, por el tipo de pacientes que atendemos, porque atendemos mucha población geriátrica, porque estamos viendo cada vez, como yo les decía, pacientes mucho más comprometidos desde el punto de vista de su enfermedad, con más enfermedades de base, de mayor edad, siempre tener organizada una clínica de anemia preoperatoria que a través de un flujograma sencillo canalice a estos pacientes y les garantice que no lleguen anémicos a cirugía electiva. ¿Cuál es el problema? El tiempo. Hay que usar protocolos de corto tiempo, que existen protocolos diseñados ya hasta de 10 días, por ejemplo, para el manejo de la anemia ferropénica. Entonces, definitivamente ese tema que tú tocas es el tema más sensible de la estrategia, pero por lo tanto hay que diseñar la clínica de anemia preoperatoria para poder garantizar que estos pacientes no lleguen anémicos a cirugía, porque como usted digo, este es el comienzo de un mal resultado. No sé si tengan más preguntas. Por ahí está. ¿Hay alguna otra pregunta en el auditorio? Sí, La profe, doctora Natalia Hoyos. Nati, adelante. profe, buenos días. Yo creo que en privado hemos tenido esta discusión, pero me encantaría que la tuviéramos en este escenario, y es el uso o no de la eritropoyetina y el hierro en los pacientes que tienen infecciones crónicas que se llevan a múltiples procedimientos quirúrgicos y se anemizan en la estancia hospitalaria, porque existe el riesgo teórico, pero digamos que en la práctica a veces se vuelve como necesario hacer la optimización de la anemia. ¿Cuál sería como tu recomendación? Ese es un tema que se ha discutido muchísimo y se discute en la literatura. O sea, es la eterna discusión entre el infectólogo o el internista y nosotros como anestesiólogos y los grupos quirúrgicos en general, donde uno ve la necesidad de implementar una terapia con eritropoyetina y pues ellos siempre tienen como argumento el riesgo de la infección. Como tú bien lo dices, digamos que hay que buscar, yo diría que el momento preciso para empezar esa terapia. Me explico. Si un paciente tiene una infección no controlada, puede ser, digamos que ese riesgo teórico se pueda convertir en un riesgo efectivo y por la terapia con eritropoyetina, pero si usted busca el momento preciso, el momento propicio, adecuado para empezar esa terapia, creo yo que ese riesgo no es en todos los pacientes y en uno sigue siendo absolutamente teórico. Creo yo que lo que hay que hacer es, como les digo, crear un protocolo, trabajar en equipo, ¿sí? Y tener un infectólogo en una institución como estas que manejamos pacientes tan complejos, que manejamos pacientes a veces con infecciones difíciles de tratar, pues lo que hay que hacer es básicamente tener un grupo interdisciplinario y idealmente involucrar al infectólogo en este tipo de decisiones. Pero lo que tú dices del riesgo teórico es verdad. Muchos pacientes ya tienen una infección controlada y pueden ser digamos, candidatos a la terapia con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Bueno, Diego, ¿me permites la palabra? Sí, claro que sí. Este tema, pues, para mí ha sido fundamental
institución, y obviamente le doy todo el crédito al doctor Diego Zurvaga por todo el esfuerzo de estos ya casi 6 meses en las primeras 2 fases del centro de cuidado clínico. Digamos que mi papel ha sido un poquito tangencial, como de comunicación de las áreas, pero me he dado cuenta que aunque uno las ve muy lógicas, ¿no? Cuando de pronto lee la primera vez la estrategia y dice, no, pues eso se está haciendo, realmente no, realmente las medidas individuales, como utilizar las pruebas viscoelásticas o en el intraoperatorio pensar en tener una umbral grande para transfundir, o sea, esperar a ser restrictivo con el uso de hemocomponentes o usar salvador de células. Las medidas individuales aisladas, que de hecho algunas de ellas tienen soporte, no son suficientes para generar todo el impacto que tiene el programa. Entonces me gusta mucho este tipo de estrategias porque nos hace pensar en anestesiología como una especialidad del perioperatorio. No es solo la variable en el intraoperatorio, que muchas veces somos muy juiciosos, pero en el postoperatorio inmediato, entonces el paciente se le pone un paquete de transfusión masiva porque está vendido este hemoglobina. Entonces, claro, digamos que se podría perder todo ese esfuerzo en el intraoperatorio. Entonces, PBM es una estrategia que va más allá, que requiere de la interacción de diferentes especialidades y por eso, por ejemplo, la gestión documental, el número de protocolos detrás y de educación para que todas las áreas vayamos en el mismo camino, es el reto gigante. Aquí no es tanto de tener las medidas individuales, tener posibilidad de eritropoyetina, tener hierro, tener banco de sangre, tener las pruebas viscoelásticas, tener salvador de células, etcétera, sino cómo hacer para que se integren en una ruta de atención del paciente desde que ingresa a los servicios de salud hasta que termina la recuperación de su posoperatorio de cirugía mayor. Ese es como el meollo del asunto, el reto, que realmente es un reto muy grande porque es pensar en la anestesiología como una especialidad más transversal, menos del diario vivir, de dar anestesia y ya, y creo que eso es el aporte que le da la reivindicación de la especialidad PBM, reivindica, entre otras estrategias, ese papel del anestesiólogo en el cuidado perioperatorio del paciente. O sea, eso me parece fundamental. Ahora ya hablando un poco más desde lo práctico, y de pronto con algunas preguntas de las compañeras, claro, nosotros, uno de los retos, y también lo hablábamos con Diego, es la clínica de anemia perioperatoria. O sea, porque, porque como esto requiere unos tiempos y seguimientos, no puede ser en medio de la valoración preanestésica. O sea, la valoración preanestésica sí detecta y pues, haría varias alternativas individuales, pero lo que se requiere es un protocolo, se requiere es una clínica como tal, nuestra respuesta fue en consulta externa hacer precisamente la ruta de atención por consulta de la clínica perioperatoria de anemia, que de pronto le dé más continuidad tanto a la evaluación diagnóstico como la optimización preoperatoria. Entonces yo creo que ese es uno de los retos gigantes que tenemos, además de la adquisición de los equipos, porque hay que actualizarlos, pero digamos que pues, hay apoyo y esperamos que eso se logre. El otro reto gigante es el de educación, tanto el personal de anestesiología como el de las áreas quirúrgicas, como el de la unidad de cuidado crítico, porque eso es un tema transversal. Y lo otro, que también es importante tenerlo en cuenta, es que es muy diferente el paciente hospitalizado al paciente que viene por consulta externa para una cirugía mayor, porque los tiempos del paciente hospitalizado no nos van a dar pues, para hacer una terapia de eritropoyetina y hierro por 10 días, eh, por muchas razones, incluyendo las de sistema y las del número de pacientes que tenemos hospitalizados. Eso no nos daría. Pero digamos que si por modelos quirúrgicos se empiezan a detectar rápidamente los pacientes, hay forma de optimizar una gran cantidad de pacientes que van para cirugía mayor.
felicitarte, Diego, por la charla y por esta iniciativa personal que has tenido de liderar este proyecto tanto en IPS Universitaria como en Colombia, que yo creo que eso hay que resaltarlo, y por compartirlo aquí en la comunidad académica de la Universidad de Antioquia. Esperemos pues que esta charla sea motivadora, tanto para la formación de nuestros residentes como para el entrenamiento continuo de nuestros egresados, porque pienso que aquí hay un papel fundamental de anestesiología, pero que debe pensar más allá del intraoperatorio. Ese es como uno de los retos más importantes. Nuevamente, pues gracias, Diego, y felicitación. No, muchas gracias a todos por asistir y pues para terminar, solamente quisiera decirles que esta es una de las estrategias que hace pensar que el anestesiólogo no es alguien que duerme y despierta pacientes y los cuida mientras están dormidos, sino que el anestesiólogo del siglo XXI tiene que ser un especialista en medicina perioperatoria. Muchas gracias.